Continúa Medianoche por Set Radio. 12 de la noche, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí. Seguimos con mucha más información a esta hora en Medianoche. Seguimos con más noticias a esta hora porque en las últimas horas Ecopetrol pagó 1.200 millones de pesos por un estudio que no usarán, pues en un plan básico de ordenamiento territorial no fue aceptado por los concejales de Aracacías en el departamento del Meta. El trabajo, que le tomó un año al realizar un grupo de investigadores de la Universidad de los Andes para armar el plan básico de ordenamiento territorial de Acacías Meta, y que a Ecopetrol le costó 1.200 millones de pesos, fue desechado y sepultado por el Consejo del Municipio en una sesión. El plan, que recibió el visto bueno de Macarena y que está a la expectativa de Planeación Nacional como base para replicarlo en otros 100 municipios del país, no fue también recibido por políticos locales. Líderes de la zona aseguran que se cayó porque afectaba a predios de poderosos finqueros y urbanizadores piratas ligados a concejales. Sin embargo, el presidente del consejo, Helmut Castillo, da otra versión. En una comunicación dijo que el PBOT fue destinado porque no fue socializado debidamente y porque desestimado porque no fue socializado debidamente y porque hay indicios de plagio en un concepto emitido por una de las partes. Pero Andrés Hernández, profesor del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes y quien estuvo al frente del proyecto, está pidiendo explicaciones al Consejo de Acacías por estos señalamientos que enlodan a la institución educativa. Vamos a estar muy pendientes ante esta información. Tenemos las 12 de la noche, 30 minutos a esta hora en territorio nacional. Y en las últimas horas un informe del periodista Juan Gozaín reveló en las últimas horas que se están robando la comida de los estudiantes pobres. Según el informe del periodista y comunicador Juan Gozaín, reveló una corrupción en el programa de alimentación escolar en regiones del país. En el mes pasado, en tan solo 5 días, 3 niños murieron de hambre en La Guajira. Pero el año pasado, en el mismo departamento, a los contratistas se les pagaron 54.000 millones de pesos por suministrar la comida para los estudiantes de las escuelas más pobres. Sin embargo, y según pudo constatarlo el propio Ministerio de Educación, en este caso, de todo ese dineral, solo 6.600 millones se gastaron realmente en la alimentación. ¿Y a dónde fueron a parar los otros 47.400 millones? En la comida de niños guajiros se invierte plata suficiente como para que ninguno aguante hambre, dice la ministra Gina Parodi con un acento de indignación. Pero según el informe de Gozaín, indica que mientras van conversando llegan a la triste conclusión de que la comida para las escuelas públicas se ha convertido en el foco más pestilente de la corrupción en Colombia. Ese negocio se maneja tanto dinero que termina por envolverse en una mafia política, según la gráfica de expresión de la propia ministra. Seguro que con esta plata se han elegido concejales, congresistas y alcaldes, pero en el año 2015 es el más reciente. En la nación, departamentos y municipios se gastaron 1,6 billones de pesos para pagar dichos suministros. Todavía no se sabe de cuánto esta suma se invirtió realmente en la alimentación escolar y cuánto fue lo que cerró. En esta entrevista está revelada por el periodista Juan Gozaín para el diario, un artículo especial para el diario El Tiempo, que ustedes lo pueden consultar a través del principal diario, de uno de los diarios más importantes del país. Tenemos las 12 de la noche, 32 minutos, y en la frontera entre Colombia y Venezuela, pues Venezuela estudia abrir pasos para la frontera con Colombia. El gobernador del Táchira afirmó vía Twitter que Caracas está a un paso de ordenar la reapertura. Luego de 6 meses de haber ordenado el cierre de la frontera con Colombia y dictado estados de excepción en los municipios fronterizos, el gobierno venezolano estudia reabrir los pasos. Tanto el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma, como el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, aseguraron que la palabra final la tiene el presidente Nicolás Maduro, pero los primeros pasos se comenzaron a dar. El pasado lunes, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Santiago Rojas, se reunió en Caracas con su par venezolano para tratar uno de los temas más sensibles, el freno al contrabando y cómo se manejará la devolución de mercancías incautadas que pasan ilegalmente de Venezuela hacia Colombia, según se dijo desde Caracas. El gobernador del Táchira afirmó este miércoles vía Twitter que Caracas está a un paso de ordenar la reapertura de la frontera y que la próxima semana presentará a Maduro una propuesta sobre cómo podría levantarse, en este caso, la medida, y aseguró luego a la prensa regional que primero se abrirá un paso peatonal y gradualmente se llegaría a la reapertura total con un paso de vehículos y camiones de transporte. Vamos a estar muy pendientes ante esta información. 12 de la noche, 33 minutos. Seguimos con más noticias a esta hora en medianoche. Tenemos una información, vamos con más información porque en las últimas horas, exactamente en las últimas horas, se ha confirmado por parte, bueno, en este caso,
esta es la información con la que ha sido el tema de Venezuela, pues en este caso indica que ya se va a reabrir la frontera con Colombia. Vamos a estar muy pendientes de esa información. 12 de la noche, 34 minutos. Vamos a ir directamente con las noticias económicas, con las noticias de la economía en medianoche. Vamos a confirmar en este caso las noticias económicas y las cifras de la economía en Colombia. Pues el dólar terminó su jornada en 3.322 pesos con 54 centavos, volvió a tener un alza, mientras que el euro terminó su cotización en 3.668 pesos con 57 centavos, terminó también su cotización al alza, mientras el índice de Colcap terminó en 1.229 pesos con 65 centavos. Este índice llegó a la baja. 12 de la noche, 35 minutos. Vamos a pasar inmediatamente a la información internacional aquí en medianoche. Inmediatamente vamos con las noticias del mundo en medianoche. Internacional. 12 de la noche, 36 minutos. Seguimos con más información aquí en medianoche. Pues una de las noticias internacionales es que Bolivia en las últimas horas rechazó la decisión de buscar una nueva reelección para el presidente Evo Morales, para tener una nueva reelección entre el año 2020 y 2025. Pues Bolivia en las últimas horas con las elecciones rechazó la reforma constitucional que impulsaba que el presidente izquierdista Evo Morales se pudiera postular para un cuarto mandato entre el año 2020 y el año 2025. Según el conteo oficial del máximo tribunal electoral boliviano, escrutado al 99,41% de los votos escrutados, se trata de la primera derrota electoral directa del mandatario desde su llegada al poder en el año 2006. El organismo electoral plurinacional informó este martes que en su portal de rechazo, que el rechazo a la reforma se situó en un 51,33% de los votos frente a un 48,67% en tendencia a que fuera la decisión positiva la que ganara. Pues en este caso se resaltó que el escrutinio se está llevándose a cabo con la presencia de delegados del sí y el no, que garantiza la transparencia de los procedimientos, y hasta el momento el proceso se desenvuelve con tranquilidad, y la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos hizo un llamado a las fuerzas políticas a aceptar los resultados que entrega el órgano electoral plurinacional, cuyo única autoridad competente para esta tarea. 12 de la noche, 37 minutos. Pasamos a otra información, porque en el Medio Oriente el gobierno sirio en las últimas horas anunció lo que va a ser el tema del cese al fuego. Pues el gobierno sirio acepta un alto al fuego en medio de las dudas de los rebeldes. El gobierno sirio aceptó este martes la propuesta de los Estados Unidos y de Rusia de un alto al fuego, aunque continuará combatiendo a los grupos terroristas excluidos en el acuerdo, como el Estado Islámico, y en un anuncio recibido por escepticismo por los rebeldes. La tregua, que entrará en vigor el sábado a las 0 horas de Damasco, excluye al grupo Estado Islámico y el Frente al-Nusra, brazo sirio de Al-Qaeda, que controlan gran parte del territorio sirio. La República Árabe Siria anuncia que al cese de hostilidades, indicó el martes el Ministerio Sirio de Relaciones Exteriores en un comunicado enviado a la AFP. No obstante, indica que continuarán las operaciones militares para luchar contra el terrorismo de Daesh en el Frente al-Nusra y otros grupos terroristas asociados, conforme al anuncio ruso-estadounidense. Para garantizar el éxito de este alto al fuego, el gobierno sirio está dispuesto a coordinarse con Rusia para determinar cuáles son las regiones y grupos armados incluidos en esta tregua, añadió el ministro. Desde el comienzo de 2011, la guerra en Siria ha dejado más de 260.000 muertos, y el gobierno no hace ninguna distinción entre los activistas rebeldes yihadistas y que los considera a todos como terroristas. 12 de la noche, 39 minutos. Vamos a pasar a la información deportiva aquí en medianoche.
Deportes. En noticias deportivas tenemos que informar que el Atlético Nacional debutó con pie derecho su participación en la Copa Libertadores. Inició y arrancó con pie derecho su participación en el máximo torneo internacional de clubes en Sudamérica. Pues Nacional arrancó con una victoria de visitante por 2-0 ante el equipo de Huracán. Marlos Moreno al minuto 44 del primer tiempo y Orlando Berrío al 32 del segundo tiempo marcaron los goles de la victoria para Atlético Nacional en un partido en que Nacional fue superior al conjunto de Huracán, que lo único que lo afectó, muchas consecuencias, pero también tuvo que recurrir al fuego brusco, porque Federico Marcinelli del Huracán fue expulsado a los 72 minutos. Ante unos 20.000 espectadores, Nacional tuvo una gran lección de buen fútbol y Nacional pudo tener un marcador que pudo hacer más largo, pero Nacional no quiso llegar al marcador más largo. Pues Nacional empezó su buen camino demostrando lo que podía hacer para la Copa Libertadores. Pero pasamos a otro tema, porque en la Champions League se jugó la fecha de los octavos de final, en el cual Barcelona en el Emirates Stadium ganó en condición de visitante 0-2 contra el equipo del Arsenal. El Barcelona le ganó 2-0 al Arsenal en la primera fase de lo que tiene que ver con los octavos de final. Con goles de Messi en el segundo tiempo logró la gran victoria y con eso dar un gran chance con el paso hacia los cuartos de final el equipo español. Eso es la importante información y eso es lo que se confirma, porque ya con el juego que tuvo un partido fue muy apretado, pero sobre la mitad del segundo tiempo Lionel Messi destrabó las cosas marcando 2 goles y uno de ellos que fue de penal. Pues esa fue la victoria 2-0 del equipo del Barcelona contra el equipo del Arsenal. Pero también en otro partido de la Champions League, un partido muy vibrante, la Juventus empató 2-2 con el equipo del Bayern de Múnich. El equipo de Cuadrado, que empezó perdiendo al minuto 43 con gol de Müller, marcó el 1-0. Luego Robben al minuto 55 marcó el 0-2 en su contra, pero después Dybala al 63 descontó y sobre el 76 Estuaro logró el empate para el equipo italiano. Pues que en este caso la serie pues aún sigue abierta, pero una cierta ventaja la tiene el equipo del Valle por marcar goles de visitante. Recordemos que en el mes de marzo se van a jugar los partidos de vuelta de la UEFA Champions League. Tenemos las 12 de la noche 42 minutos. Vamos a ir directamente con la información del clima para el cierre de nuestra jornada en medianoche. Vamos a informar directamente en la información del tiempo. A esta hora en Bogotá tenemos 11 grados centígrados, tenemos cielo con niebla a esta hora, cielo nublado, y para este día jueves tendremos una temperatura de 21 grados centígrados. Día miércoles tendremos 21 grados centígrados, cielo cubierto. La temperatura máxima será de 21 grados centígrados y en la noche va a ser también un cielo cubierto y la temperatura mínima será de 11 grados centígrados. Mientras que para la capital de la montaña, para Medellín, a esta hora la temperatura en la capital antioqueña es de 17 grados centígrados. A esta hora cielo cubierto. Para este día miércoles tendremos un cielo también cubierto. La temperatura máxima será de 24 a 25 grados centígrados en la capital de Antioquia. Y por la noche, en las horas de la noche, el cielo va a estar cubierto. La temperatura mínima será de 15 grados para la bella capital, la ciudad de la eterna primavera, la capital de Antioquia, en Medellín. Tenemos las 12 de la noche 43 minutos aquí en medianoche. De la noche 43 minutos. Con esta información cerramos esta jornada y esta información aquí en medianoche a través de este radio. A todos les queremos dar muchas gracias por acompañarnos. La información sigue a través de este radio y los invitamos para que nos acompañen nuevamente este día miércoles después de las 11:45 de la noche, para que nos puedan acompañar con toda la información, con el resumen de las noticias más importantes de la jornada que se han desarrollado aquí en medianoche.